Aielo de Malferit es el lugar que visitamos hoy como destino rural, un municipio que destaca por ser uno de los principales productores de plantones de vid en España. En Aielo se conserva el edificio de la antigua central hidroeléctrica de Yun, uno de los primeros que hubo en el país. También vamos a descubrir que el refresco de cola más conocido del mundo podría tener su origen en la destilería artesanal de licores del pueblo. A orillas del río Clariano, desde el puente de abajo, vemos Aielo de Malferit. Ya en su nombre descubrimos parte de su historia, ligada desde el siglo XV a los señores de Malferit. Llegaron al pueblo cuando era una alquería. Con el paso del tiempo, los aielenses empezaron a trabajar en la industria textil, pero la vida del pueblo siempre ha estado y aún sigue ligada a la agricultura de secano. Aquí en Aielo, según me han contado mis padres y eso, sí que había viña, se recolectaba uva y eso. A principios del siglo XX, la plaga de filoxera destrozó los cultivos de vid de la comarca. A esto se sumó una durísima sequía. Muchos agricultores tuvieron que emigrar. La solución llegó en 1914. Bautista Aparici, junto con otros emprendedores aielenses, añadió a los cultivos olivos, almendros y frutales e importó vid americana, resistente a la filoxera. Se convirtió en el precursor del viverismo que se ha venido haciendo durante años. Mi abuelo hacía plantas, mi padre hacía plantas, lo que pasa que antiguamente se hacía borde, ahora ya nosotros ya hace 15 años o 20 nos dedicamos ya a hacer planta injertada. De una parte está lo que es la yema y por otra parte será lo que es la estaca. La yema es el botón este que veis aquí, que es donde luego la planta, después de injertar, es donde brotará la planta. Aielo de Malferit es a nivel nacional el principal productor de vivero de vid. En el municipio hay 35 empresas. El agua ha sido muy importante tanto para sus huertas, hoy más escasas que en el pasado, como para la central hidroeléctrica de la Yun, fundada en el siglo XIX, la más antigua de la comarca del Val de la Albaida y una de las primeras que se hicieron en España. Abasteció de electricidad al pueblo hasta los años 60. La primera vez que se encendió la luz fue la Nochebuena de 1895. Abastecía a Aielo y la energía sobrante abastecía a Ontinyent, a Albaida, a Bocairent y a otras poblaciones cercanas. En el 2006 el ayuntamiento la adquiere, la restaura y se le da un uso cultural. Y actualmente forma parte de lo que es el inicio de las rutas senderistas que hay aquí en el pueblo. Casi al lado encontramos un lavadero de chufas. Esto es un recinto que se utilizaba antiguamente para la gente que plantaba la chufa en las huertas. Venía aquí y aprovechaba la corriente que bajaba de la acequia del agua para limpiar y lavar la chufa. El agua venía por aquí y saltaba a las balsas y las balsas, por decantación del agua, se iba limpiando. Entonces la gente iba removiendo la chufa aquí y el agua que se ensuciaba salía por decantación y se salía afuera hasta que el agua quedaba clara y la chufa ya estaba limpia. Siguiendo la ruta senderista, llegamos hasta el Puente del Arcá o el acueducto, una infraestructura de 1807. La original, de madera, la destrozó una fuerte tormenta a finales del siglo XVIII. En un principio se utilizaba para regar la huerta. Cuando se construye la central hidroeléctrica, la acequia, que antes era más estrecha, se amplía para aprovechar más el caudal y poder alimentar la central. De vuelta al pueblo encontramos el antiguo lavadero y la Puerta del Carmen, del siglo XV, la única que se conserva de las 4 que daban acceso al pueblo. Antaño, cerradas con rejas y por las que no se podía acceder sin el permiso de los señores de Malferit. Una vez dentro llegamos al Palacio Castillo de los Malferit, hoy sede del Ayuntamiento y del Museo de Historia Local. Era un castillo fortaleza y esta es la única puerta que se encontró. Decimos el palacio a partir del siglo XIX, cuando los marqueses ya lo restauraron y lo hicieron a gusto de la época. En el sótano del palacio aún se conserva el almacén donde los Malferit guardaban el vino, aceite y otras viandas.
Muy cerca del ayuntamiento visitamos una destilería artesanal de las más antiguas de España, proveedores de la Casa Real desde 1892. Juan nos cuenta que en este negocio familiar nació el refresco de cola más conocido del mundo. Antes de fabricarse la Coca-Cola ya fabricábamos nosotros el jarabe de nuez de cola-coca. La Coca-Cola vino aquí a España a vender la Coca-Cola. Resulta que aquí teníamos la nuez de cola-coca, que era un refresco muy parecido a la Coca-Cola. ¿Y qué hicieron? Pues como no se podía vender, vinieron y compraron la marca de nuez de cola-coca, lo compraron y a nosotros ya no podíamos hacer el refresco e hicimos un licor. También hacen anís dulce o cazalla y muchos otros licores que acompañan bien a los dulces tradicionales como los rollets de anís o los carquiñoles. Para comer, lo más típico de la zona, un arroz al horno. Indispensable cocinar con una cazuela de barro. Yo lo que hago es prepararme un buen sofrito primero y después lo que hago es marcarme toda la carne. Unas costillas de cerdo junto con unas manitas, unos pechitos de cordero y una morcilla de la zona. Una vez la tengo marcada, la pongo en una olla express y la cocino durante 1 hora más o menos para que esté tierna y quede jugosita. Después lo pondremos todo junto y del caldo que hemos hecho, que hemos obtenido de la cocción de la carne, cocinaremos el arroz 18 minutos aproximadamente. Aquí tenemos el arroz al horno terminado. Recetas que pasan de generación en generación y oficios artesanales que podrían perderse si nadie continúa con ellos. Mercedes trabaja el mimbre desde niña y nos cuenta que vende más gracias a sus hijos, que controlan las nuevas tecnologías y le hicieron una página web. Nosotros ya trabajamos más sobre pedido. Pedido quiere decir o sobre medidas. Una panadería que abre y quiere unas estanterías, unos cajones, y entonces las hacemos a medida. Pero esto se termina, ¿eh? Esto se termina. No estar ya nosotros, porque es que no se enseña a nadie ya. Antes sí, antes toda la gente sabía y ahora esto es ya como, no sé, que esto en terminar nosotros aquí en el pueblo ya no queda nadie. A pocos kilómetros podemos descansar en una masía del siglo XVIII, en lo que denominan la Toscana valenciana. Mi abuelo la adquirió en 1989 y él plantó caquis, almendros y olivas en cultivo ecológico. Con el fallecimiento de mi abuelo, y para honrar su nombre, por así decirlo, pues edificamos esta casa rural y le cambiamos el nombre, que antes se llamaba Can Tomás, y ahora se denomina San Agustín. La casa tiene 8 habitaciones dobles, cada una con el nombre de una variedad de uva. Por el tamaño de las estancias, pueden llegar a alojarse hasta 32 personas cómodamente. Todas las habitaciones, como se pueden observar, se llaman como una variedad de vino y la decoración y todo pues está orientada a eso también. Somos la primera casa rural de la Comunidad Valenciana que cuenta con el sello Starlight, una denominación de UNESCO en la que el cielo es de las partes más óptimas y se ve bastante bien las estrellas. Entonces mucha gente viene a esta casa rural de hecho solo para poder disfrutar del cielo y se hacen muchas actividades astronómicas de este tipo, talleres, charlas. Antes de retirarnos a descansar, nos queda una visita casi de obligado cumplimiento. Aielo de Malferit tiene varios vecinos ilustres. Uno de ellos murió hace 45 años, pero su recuerdo sigue muy vivo aquí porque tiene un museo dedicado a Luis Manuel Ferri Llopis. Quizás por este nombre no les suene, pero ¿qué tal si les digo Nino Bravo? A la gente pues le gusta el poder ir mirando las cositas un poco interesantes de la vida también de Nino Bravo. Tenemos la opción de poder ver actuaciones de Nino Bravo en directo. Tenemos también en los trajes, la americana que lleva la tenemos aquí también expuesta en el museo. Arreglando uno de los trajes en las chaquetas, en el bolsillo encontraron el DNI. Llevaba pues casi 30 años en la chaqueta y lo tenemos desde entonces, desde el año 2003. Aielo de Malferit, la tierra de Nino Bravo, un lugar tranquilo, de paisajes verdes, con montañas como la Solana o la Umbría, con el río Clariano a sus faldas y con calles que invitan a disfrutar de su paz y sosiego. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente.